Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos. El día de hoy vamos a ver el tema cómo funciona la fidelidad de Dios. Y es que es algo más sencillo de lo que parece. Simplemente es que Dios habla algo y Dios lo cumple. Dios promete algo y Dios hace aquello que prometió. Pero todo esto de lo que Dios habla o promete va en función de la palabra de Dios, de su Biblia, de lo que ya está escrito. Todo está escrito. No hay nada que añadirle a las escrituras. Todo ya fue dicho. Un ejemplo muy claro es de que si tu esposo está en el trabajo a punto de salir y le piden que se quede y te dice voy a quedarme a trabajar horas extras o a quedarme a doblar turno, eso hará. Así de sencillo, lo que te está diciendo es lo que va a hacer. No hay nada oculto o misterioso en el tema de la fidelidad de Dios. Ahora, aunque suene un poco tonta mi pregunta, ¿a qué palabra Dios es fiel? A su propia palabra, por supuesto, y nada más. Les digo esto para que no se confundan. Hay personas que por la emoción de un suceso o un evento se dejan llevar y hablan aparentes profecías o palabras que no vienen de Dios y piensan que como ellos lo dijeron, Dios tiene la obligación de cumplir aquellas palabras o aquellas promesas, cuando no es así. Dios solo es fiel a su propia palabra y su palabra ya fue escrita en este libro de la Biblia. Pero no nada más es Dios quien participa en la fidelidad. Nosotros también debemos ser fieles a Dios en todo. Hebreos capítulo 10 versículo 23 dice, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Debemos ser fieles a nuestro Dios Todopoderoso, el que nos ha prometido la vida eterna. Y segunda de Crónicas, capítulo 19, versículo 9, dice, y les dio órdenes diciendo, así haréis en el temor del Señor, con fidelidad y de todo corazón. Debemos ser fieles a Dios con todo nuestro corazón, porque Dios también es fiel para con su palabra. Y segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 11 al 13, dice, palabra fiel es esta, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Y quiero aclarar esta última parte del versículo. La Biblia no está diciendo peca, total, Dios siempre te perdonará. Está diciendo que si le negamos, Él también nos negará. Desde ese punto, sabemos que no es de pecar deliberadamente y Dios siempre nos perdonará. Entonces, lo que intenta expresar acá la palabra de Dios es que aunque la mayoría de la creación siga pecando, Él es fiel y justo para aquella minoría que le busca de todo corazón, a los que intentan día a día parecerse más a nuestro Señor Jesucristo, reflejando el fruto del Espíritu Santo en sus vidas, o por lo menos lo intentan. Por eso dice Salmos 37, 28, porque el Señor ama la justicia y no abandona a sus santos. Ellos son preservados para siempre, pero la descendencia de los impíos será exterminada. Y también Salmos 97:10 dice, los que amáis al Señor, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, los libra de la mano de los impíos. Entonces está más que claro que los impíos, es decir, los que van en contra de la palabra de Dios, van a ser exterminados. Ellos y sus descendencias. La vida cristiana no se trata de pecar y pecar cuantas veces uno quiera. Se trata de llegar a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo, de intentarlo día tras día. Jehová nos dice, sean santos
porque yo soy santo. Entonces está más que claro que los impíos y sus descendencias serán exterminados. Por eso debemos hacer lo que dice Isaías, capítulo 26, versículo 4. Confiad en el Señor para siempre, porque en Dios tenemos una roca eterna. Debemos de confiar en el Señor Jesucristo para siempre, hasta el último día de nuestras vidas. Dios nos ha prometido en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. No solamente nos va a afirmar en su palabra, sino que también nos va a guardar del mal. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9 nos vuelve a repetir la fidelidad de Dios, diciendo: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Nuevamente nos recuerda la palabra de Dios, que Dios guarda el pacto y la misericordia solamente a aquella minoría que le ama y guarda sus mandamientos. Por eso en el versículo anterior, en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 11 al 13, cuando dice: si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. No está diciendo que pequemos deliberadamente, está diciendo que Dios guarda el pacto y Dios guarda su misericordia solamente a esa minoría que ama a Dios y guarda sus mandamientos. A esas personas Dios guarda su fidelidad. Por otro lado, 1 de Juan capítulo 1 versículo 9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero debemos de acercarnos a Él, debemos de confesar nuestros pecados a Él y tratar de no pecar más. Y Él está ahí para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. En una ocasión, el rey de Moab, el rey Balac, le pide al profeta Balaam que maldiga a Jacob y a Israel, pero Dios le dijo al profeta que bendijera en lugar de maldecir. Entonces Balaam hace lo que Jehová le dice y el rey se enoja con aquel profeta. Y después el profeta le contesta al rey lo siguiente en Números capítulo 23, versículo 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Dios no puede mentir. Dios no puede arrepentirse. Todo lo que está escrito en su palabra se va a cumplir en tu vida y en toda la humanidad, tanto como creyentes como no creyentes. Hay promesas específicas para los que le aman y los que le buscan, y hay también promesas para los que no le buscan y los que no le aman. Para los que lo rechazaron también hay promesas. También hay algo prometido para ese grupo de personas. Y ahora, este es el otro lado de la fidelidad. Dios no solo es fiel para hacer las cosas hermosas y gloriosas, para guardarnos o librarnos del mal, o prometernos grandes cosas, sino también es fiel para cumplir su juicio, su corrección. Recordemos que Hebreos capítulo 12, versículo 29 dice: porque nuestro Dios es fuego consumidor, y Dios en su juicio final va a consumir en su fuego de ira a todo aquel que lo rechazó, a todos los que no quisieron escuchar su palabra ni aceptarlo. Salmos capítulo 119 versículo 75 dice: conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. La Nueva Traducción Viviente lo dice de la siguiente manera: Señor, sé que tus ordenanzas son justas. Me disciplinaste porque lo necesitaba. Dice su palabra entonces que conforme a su fidelidad de Dios, somos afligidos nosotros los humanos, o somos disciplinados nosotros los humanos, porque lo necesitábamos. Y eso va conforme a su voluntad. Recordemos que en un inicio te comentaba que Dios es fiel solamente a sus propias palabras. Y una de sus palabras, conforme
a la disciplina está en Proverbios capítulo 3, versículo 11 y 12, y dice así: Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones, porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido. Por eso la fidelidad de Dios no está en función de lo que un ser humano diga, sino en lo que Dios mismo dijo que Él haría. Y un ejemplo muy claro para que podamos observar y entender esta palabra es aquella persona que habla fuera de la palabra de Dios, diciendo profecías sin fundamento. Por ejemplo, que este año 2021 te va a ir muy bien, no tendrás ninguna aflicción, no vas a tener nada de qué preocuparte, no tendrás ningún problema. Y conforme va pasando el año, comienzan las aflicciones. ¿Y por qué? Porque dice la palabra de Dios que en este mundo tendremos aflicciones. Es de esperarse. O de igual manera, en el paso del año necesitamos que Dios nos corrija, porque lo necesitamos, y Dios comienza a corregirnos, y entre la aflicción y la corrección comenzamos a desanimarnos y a imaginar que Dios está enojado con nosotros, que Dios ya se apartó de nosotros, que ya no le importamos a Dios, cuando es todo lo contrario. Dios te está perfeccionando, Dios te está poniendo pruebas para hacerte mejor, Dios te está corrigiendo para hacerte mejor persona. Y las aflicciones, dice su palabra, que confiemos porque Dios ha vencido al mundo. Las aflicciones son para generarnos confianza en Dios. Y todo esto, aunque extrañamente nos parezca nuestra mentalidad, es porque Dios nos ama, porque Dios es fiel a su palabra. Y a veces esas profecías confunde la realidad de la palabra de Dios en cada creyente. Lo que realmente debemos de hacer es vivir con un corazón correcto delante de Dios, ser fiel en lo poco, dar gracias a Dios por todo lo que nos sucede en nuestro día a día. Y no solamente gracias de palabras, sino también de hechos. Doblar nuestras rodillas para mantener una comunión con Dios. Abrir su palabra para que entendamos y comencemos a saber lo que Dios realmente dice en su palabra. Y nadie puede engañarnos con falsas profecías, con falsas palabras. Adorarle a Dios con letras que realmente resalten la gloria y la hermosura de Dios, que realmente lo alaben a Él y no a nosotros mismos. Que la gloria siempre sea para Dios en tu vida y no para ti. Entonces Lamentaciones capítulo 3 versículo 22 y 23 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. La fidelidad de Dios es grande y su misericordia se renueva cada mañana. A estas palabras, no a las mías, sino a las que dice su palabra, esas son las palabras que Dios es fiel. Y Dios va a ser fiel en función de que las personas estén guardando sus mandamientos, haciendo lo que la Biblia dice que hagan. Entonces, hermanos míos, manténganse firmes en la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Si permaneces fiel en Dios, guardando sus mandamientos, Él te librará de todo mal. Si permaneces fiel en Dios y en todos sus mandamientos, Dios guardará su palabra, su pacto, su misericordia para contigo por cuanto le amas. Dios te bendiga, nos vemos el siguiente domingo.